Está el diputado Erwin Bazán ya en comunicación con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Decía, debe ser sorprendente, pero esta norma es la que menos tiempo ha tardado en ser promulgada. Desde que entró a la Asamblea por la Cámara de Senadores, hasta que ayer finalmente, con demora incluso, el presidente la firmó. Esto es una victoria de la gente que pedía una solución rápida para el combustible, diputado. ¿Cómo está César y a toda su audiencia? Es, sí, mira, creo que hemos demorado como 10 días y un poquito en lograr que se apruebe. No es fácil lograr los consensos en la Asamblea Legislativa. Los 2, 3 primeros años ha sido realmente complicado porque tenías aún más que modificó el reglamento para lograr la aprobación de normas por simple mayoría o evitar la aprobación de normas con esa misma mayoría que tenía el propio movimiento al socialismo. Luego, cuando ellos se fraccionaron los últimos 2 años, eh, ha sido más complicado, efectivamente, porque no estaban fraccionados en pro de los intereses de la patria, sino enfrentados unos con otros. Pero bueno, ahora en el ocaso de este movimiento al socialismo que ya ha perdido la elección y que ya no estuvo en la segunda vuelta electoral, hemos logrado conseguir los votos. Con 49 votos en la Cámara de Diputados se aprobó. En el caso de la Cámara Alta, una situación similar y se ha aprobado. Miran, como te digo, alrededor de 10 días estuvo esta norma en la Asamblea Legislativa, fue ingresada con dispensación de trámite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados ingresó a una comisión, pero fue tratada, digamos, rápidamente. En la comisión luego no estaba en el orden del día de la Cámara de Diputados y fue ingresada con dispensación de trámite para el plenario de la Cámara de Diputados. En fin, bueno, hemos logrado hacerlo con un poco del favor de Dios también, hemos logrado hacerlo en la Cámara de Diputados y faltaba finalmente que el presidente le ponga la firma y eso también ha demorado sus 3, 4 días. Pero ya está, ya le puso la firma el presidente, creo que se abre una alternativa y quiero subrayar esto, porque esto, a ver, no es un gasolinazo, nadie va a obligar a nadie a importar combustible, nadie va a obligar a nadie a que compre este combustible a precio internacional, es simplemente una alternativa para que aquella persona que va al surtidor creyendo que va a encontrar el combustible del gobierno, porque el gobierno tiene que seguir importando y tiene que seguir entregando el combustible a precio subvencionado. Ojo con esto, ojo con esto. El gobierno sigue teniendo la responsabilidad de entregarnos a los bolivianos combustible subvencionado. Esto no se ha eliminado. Pero de pronto, si tú vas y al surtidor y ves que no hay combustible, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar 3 días en la cola o simplemente vas a cruzar los dedos esperando que aparezca el combustible? Bueno, ahí tienes una alternativa. Se trata de este combustible que los privados van a poder importar y van a poder comercializar en el país. Hasta hoy, una prerrogativa, una competencia exclusiva de YPFB. Pero ojo con esto, una competencia de YPFB que solo sirvió para hacer corrupción, porque crearon bot trading para comprar, para generar intermediarios, 2, 3 intermediarios, para comprar a precio más caro y luego para importar combustible que después el propio gobierno vendía en el mercado negro quizás a 15 bolivianos. Esta es la corrupción que se creó en torno a YPFB. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Le hemos quitado esa corrupción, César, porque si un privado puede importar combustible y te la puede vender a precio internacional, te va a costar 10.50, 11, 12, 13 pesos, eso va a variar. Yo no estoy dando un precio, solo estoy dando un precio referencial, pero ya no vas a tener que comprar tu litro de diésel a 15 bolivianos en el mercado negro, revendido por el gobierno. Es decir, le hemos quitado la corrupción que durante este tiempo ha sido lo que le ha permitido al gobierno seguir robando.
Diputado, a ver, el gobierno el año pasado, 2024, sacó dos decretos para que también privados puedan importar combustible. ¿Cuál es la diferencia en esas normas presentadas por el gobierno y esta que se ha aprobado y para que la gente esté tranquila y que vea que sí va a llegar el combustible? Hay mucha diferencia por una razón. Primero que, como decimos siempre, el gobierno nunca da puntada sin hilo. Bueno, resulta que ese decreto que firmó el gobierno y al que se ha referido el propio presidente anoche cuando promulgó la norma, es un decreto que la verdad nunca funcionó. Era un decreto de imposible cumplimiento. Si no, pregúntale a quienes intentaron hacer una importación de combustible con una andanada de requisitos que no lograban cumplir y cuando el presidente dice no, que era una importación fácil porque antes tardaba un año, ahora tarda 15 días, mentira. Mentira. Pregúntale a cualquiera que haya intentado importar a ver si en 15 días logró cumplir los requisitos. La diferencia es que este proyecto de ley establece que la ANH deberá encargarse de que estén dados todos los permisos para una importación rápida de 48 horas. Eso es lo que tiene que durar el trámite de acuerdo a esta ley, 48 horas. Y ojo, no es una ley perfecta. De verdad, en esto quiero ser súper claro, no es una ley perfecta, simplemente ha sido la ley posible, ha sido aquello que logramos consensuar en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Esta ley podría mejorarse con un poco de voluntad política, pero hasta ahí llegamos teniendo en cuenta que al frente tenemos una bancada masista. ¿Ah? El próximo Congreso ya no tendrá una bancada masista. De hecho, se supone que tiene solamente un parlamentario del Movimiento al Socialismo y 8 parlamentarios de la Fuerza Popular, la Fuerza de Andrónico Rodríguez. Entonces, lo que quiero decir, que los próximos parlamentarios tendrán mayor capacidad de consensuar, de lograr acuerdos, porque ya no estará el MAS. Así que ya hemos tomado contacto, César, con parlamentarios de la bancada del Movimiento al Socialismo para que en los primeros días de la próxima Asamblea Legislativa, que comienza en 14 días, en 14 días tendremos una nueva Asamblea Legislativa, ellos puedan volver a introducir este proyecto y realizarle modificaciones para que sea todavía más asequible importar, más fácil importar y que se pueda perfeccionar esta ley. ¿Es posible? Sí, es posible con voluntad política, en una nueva Asamblea donde el Movimiento Socialismo ya no esté. Faltan pocos días, poquito más de 10 días para que este gobierno, el gobierno del MAS, se vaya. Sin embargo, lo que dejó puntualizado el presidente no deja de llamar la atención, las observaciones que puso, y hay mucha gente que desconfía en el trabajo que pueda hacer en estos pocos días yacimientos. Para muchos les están dando la vía libre para que no traigan la gasolina y sean los privados nada más los que traigan. No, no porque la subvención no se elimina, las responsabilidades de YPFB no se eliminan, esto es nada más una alternativa, una alternativa. El gobierno tiene la obligación de seguir importando combustible, quiero ser claro y enfático en esto, y a las pruebas me remito. En el proyecto de ley dice con mucha claridad que la ANH autorizará a privados la importación y comercialización de combustible, pero en ningún momento dice que YPFB ya no va a realizar esta tarea, que el gobierno ya no tiene esta responsabilidad. Claro que la tiene. Y es más, debemos seguir exigiendo hasta el último minuto del 7 de noviembre al presidente Luis Arce que importe y que entregue el combustible a los bolivianos a precios subvencionados. Y el nuevo gobierno seguirá también teniendo esta responsabilidad, porque esta ley no modifica las responsabilidades de YPFB ni del gobierno. El próximo gobierno seguirá teniendo la responsabilidad. Es más, si el próximo gobierno logra, como ha anunciado el presidente electo Rodrigo Paz, que el 9 de noviembre tengamos el combustible suficiente dentro del país, pues nadie tendrá la necesidad de importar combustible, porque entre un combustible que el gobierno te lo da, vamos a hablar de la gasolina, a 3 bolivianos con 70 y un combustible importado que te lo pueden dar a 11 bolivianos,
obvio que yo voy a preferir el de 3 bolivianos con 70 al combustible importado. Así que será el próximo gobierno el que tenga que tomar las decisiones estructurales que su gobierno considere en relación a la materia de hidrocarburos. Diputado, la última, es una ley transitoria. ¿Cuánto tiempo de vigencia tendrá esta ley para permitir a los privados importar combustible antes de que vuelva a ser tratada, si es que se lo puede hacer en la próxima legislatura? Sí, es una ley transitoria, dura solo 3 meses porque estamos en emergencia. El motor económico del país está parado y quien quiera decir lo contrario realmente está mintiendo. Tenemos las filas de los camiones en todos los surtidores, filas de 3 días, a veces no aparece el combustible. Tenemos el transporte urbano que está funcionando a media máquina con la mitad de las unidades, lo sabe la población. Y tenemos también el motor agroproductivo que tiene que sembrar y no logra sembrar. Y te doy un ejemplo. Del 100% de la campaña de esta temporada, en cuanto al arroz que tiene que ser sembrado, del 100% del volumen de arroz que tiene que ser sembrado, resulta que el 40% no ha podido ser sembrado ya. Ya estamos atrasados y hasta el 15 de noviembre tendríamos que haber logrado el 100% de la siembra, pero solamente se ha logrado, se va a lograr sembrar al ritmo que vamos el 60%. ¿Qué significa? Que va a escasear un poquito el arroz después en la mesa de las familias bolivianas. Así que para que no falte, para que el arroz no sea cero en la mesa de las familias bolivianas, tendrá que ser sembrado. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en emergencia y los tiempos políticos, no vamos a esperar 14 días hasta que asuma el próximo presidente, los tiempos políticos no son los mismos tiempos del campo, de la siembra, de la producción, de la cosecha. Así que se necesita cosechar ya. Así como aquel transportista que necesita trabajar ya, porque si no trabaja, no puede alimentar a su familia. Es tan sencillo como eso. Estamos en emergencia, esta es una ley de necesidad nacional. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar, pero la idea era paliar la necesidad ahora, y eso creo que es lo que estamos dándole a las familias bolivianas. Una alternativa, nada más que eso, una alternativa. Diputado, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Gracias a ti, un abrazo, bendiciones.